Los contagios de COVID-19 en el estado de Puebla van en aumento y las posibilidades de recibir atención médica se reducen. El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que de mantener estas cifras en 20 días, el sistema de salud pública colapsará. Va a venir todos estos días un crecimiento de contagiados activos y la repercusión inmediata es la necesaria atención, la obligada atención médica, el seguimiento y la potencial necesidad de hospitalización. Por ello, el Consejo de Salubridad General puso a disposición la guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en una situación de emergencia. Esta guía entrará en función cuando la capacidad existente de un determinado hospital sea sobrepasado o esté cerca de ser rebasado. Se aplica si únicamente no pueden ser asignados los recursos, ¿sí? No implica de ninguna forma, y que quede bien claro a las autoridades sanitarias, que no se le otorgue la atención médica a pacientes COVID-19 con las características señaladas de manera anterior. Es decir, que si existen los recursos, si en un hospital o en una clínica existen los recursos disponibles, estos deben ocuparse y aplicarse, preponderando siempre el derecho a la vida y a la salud de las personas. Para la aplicación en cada hospital habrá comités hospitalarios de bioética que vigilarán el proceso recomendado. El equipo de triage, que será dirigido por especialistas, neumólogos, administrativos, personal de medicina interna y el director de cuidados intensivos, llevará a cabo los siguientes pasos. Supervisará y evaluará los expedientes de los pacientes que pudieran entrar a cuidados intensivos. Asignará a cada paciente una prioridad de admisión, es decir, que no todos podrán ser atendidos en un cuarto de terapia intensiva. El paciente como los familiares tienen derecho a recibir información clara, transparente, objetiva y comprensible sobre el diagnóstico del enfermo. Ante un colapso en el sistema de salud, la aplicación de los recursos de acuerdo a la guía bioética será de la siguiente manera. El médico a cargo deberá calcular el puntaje inicial de priorización de cada paciente de acuerdo con una escala que indique la probabilidad de supervivencia, es decir, analizará si el tratamiento ayudará a la recuperación del enfermo. En caso de que el paciente esté utilizando ventilación mecánica, será evaluado de manera constante para determinar si continúa o no con el uso del equipo de acuerdo a su capacidad para sobrevivir. La guía también señala que la asignación de ventiladores entre 2 o más pacientes debe basarse en cuanto al impacto actual de la infección. Si presenta comorbilidades de impacto, reducirá las posibilidades de obtener atención especial. Además, se analizarán las posibilidades de supervivencia al tratamiento mismo. Todo esto teniendo como principio salvar la mayor cantidad de vidas. Los doctores en un momento dado o el personal de salud en un momento dado no pudiera o incurriría, mejor dicho, en una responsabilidad legal o penal al momento de no aplicarle cierto tratamiento o aplicarle cierta terapia al paciente, incurrir en alguna responsabilidad penal. Sin embargo, hay que recordar que el artículo 469 de la Ley General de Salud reconoce o estipula una excluyente responsabilidad, es decir, que la condición justificada. A partir de ahí, pues bueno, al estar frente a una epidemia o una pandemia como es la derivada por el coronavirus, pues los médicos tratantes pueden fácilmente pues no incurrir en ningún tipo de responsabilidad derivado de esa condición justificada. En situación de escasez, la guía prioriza la atención al personal médico, es decir, que de los equipos que existan, los médicos y enfermeras podrán ocuparlos antes que cualquier enfermo. La guía también contempla la atención a pacientes que ocupan atención hospitalaria de primer nivel, la cual señala que los pacientes que no califican para cuidados críticos deben continuar recibiendo atención hospitalaria dirigida al manejo de síntomas como fiebre, delirio y sobre todo disnea, que es uno de los síntomas de mayor preocupación. En todo momento se buscará que tengan el mejor final de vida posible. Si la medicina no es suficiente para aliviar los síntomas, se debe sedar al paciente, no para provocar la muerte, sino para que termine su vida sin sufrimiento. En este caso se hará la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta publicación corresponde al Ejecutivo Federal por ley y a partir de ahí va a tener el rango o el carácter de obligatoria. Su observancia
Ahorita únicamente es un protocolo, valga la expresión, de la manera de actuar de los médicos o de los encargados de la salud en un hospital determinado. La guía bioética entrará en vigor una vez que haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Para Mega Noticias, Seidy Sánchez.